Ejercicio de cálculos con poleas. El propósito del siguiente tutorial es explicar el procedimiento paso a paso de cómo nosotros podemos calcular la fuerza y la resistencia y también la distancia en los diversos tipos de polea, tanto en las poleas fijas, las poleas simples y en los polipastos. Así que tome atenta nota de la siguiente explicación allí en su cuaderno. Vamos a hablar entonces de la polea simple o la polea fija. Recordemos que una polea es una rueda que está acanalada y por donde está pasando una cuerda, y la cual la vamos a utilizar para levantar una determinada carga. Ahora bien, si nosotros tenemos una polea que está unida a un techo, ¿sí?, que está sujeta, que está anclada a un techo, entonces esto se llama una polea fija. Este dibujo que tenemos aquí nos está representando una polea simple. Se le llama fija porque realmente no va a producir ningún desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, sino que solamente se va a encargar de girar en este punto cuando nosotros tiremos de esta cuerda. Entonces por eso es una polea fija. Ahora, si deseamos nosotros elevar, por ejemplo, en este ejercicio, una carga de 600 newtons, como vemos aquí, entonces del suelo, con una polea, entonces tenemos que hacer la misma fuerza como mínimo para poder elevar la carga. Es decir, tenemos este elemento que vamos a levantar, el cual pesa 600 newton. Para poderlo levantar también tengo que ejercer una fuerza de 600 newtons para poderlo levantar. Ahora, y la distancia que vamos a levantar, si este elemento lo tenemos que levantar del piso y lo queremos levantar 10 centímetros de nuestro piso, quiere decir que la fuerza que ejerzamos aquí en la cuerda también tiene que ser la distancia, también va a ser de 10 centímetros del piso. O sea que la única ventaja que nos ofrece una polea simple es poder ejercer una fuerza de arriba hacia abajo, ¿sí?, en este ejercicio, en vez de abajo hacia arriba, ¿sí? Nosotros jalamos de esta cuerda, la tiramos hacia abajo y podemos levantar este elemento. Pero al ser una polea que está incrustada en el techo, que está fija, la fuerza que tenemos que emplear va a ser igual a la misma que tenemos que levantar. Quiere decir que una polea fija por sí sola, una polea simple por sí sola, no nos ofrece ninguna ventaja mecánica, ¿sí?, frente a la resistencia que tenemos que elevar. Aquí entonces tendríamos la fórmula a emplear cuando vamos a hacer cálculos con poleas simples o poleas fijas. Tenemos entonces que la fuerza va a ser igual a la resistencia. Cuando estamos hablando de la resistencia, estamos hablando de ese peso o de esa carga que deseamos elevar. R es la resistencia, que es lo que deseamos levantar, y F va a ser la fuerza de trabajo que se aplica para levantar dicha resistencia. Entonces, en las poleas simples, la fuerza y la resistencia siempre van a ser iguales, y el desplazamiento, o sea, la distancia, lo que yo voy a hablar de la cuerda, va a ser igual a la misma distancia que tengo que levantar. Si son 10 centímetros que deseo levantar del piso este elemento, también de nuestra cuerda tendríamos que levantar esos 10 centímetros. Muy bien, entonces anoten muy bien en su cuaderno o en su registro donde esté tomando apuntes sobre este ejercicio cómo hacemos los cálculos en la polea simple o la polea fija. Pero vamos a ver otro ejercicio, ya no de una polea simple, sino de los otros tipos de polea que hemos visto en el curso, que tiene que ver entonces con la polea compuesta o los polipastos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más de una polea, ¿sí?, como vemos aquí en el siguiente dibujo, ya llamamos polipastos. Aquí tendríamos un ejemplo de una polea fija con una polea móvil, ¿sí? Entonces, un polipasto es el conjunto de varias poleas, de dos o más poleas, por eso la palabra poli, que significa múltiple. Entonces, esta polea que tenemos aquí, como podemos ver aquí en este punto, es una polea fija. Esta polea, vamos a decir que es nuestra polea número 1, está anclada al techo o clavada. Luego podemos observar que aquí tenemos una polea móvil, porque esta polea móvil que está subiendo y bajando es la que está sujeta a la carga que queremos levantar, ¿sí? Esta polea en particular, esta polea móvil, va a experimentar dos tipos de desplazamiento. Primero que todo, vas a experimentar un giro, ¿sí?, hacia arriba, un giro hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, que va para subir esta carga, pero también va a experimentar un desplazamiento hacia arriba
a levantar la carga, a diferencia de la polea fija. En esta polea fija solamente tiene un giro, hace una rotación, como podemos ver en este ejercicio. Por lo tanto, como esta polea sube y baja con la carga, esta polea que está subiendo y bajando con la carga se le llama polea móvil. Al tener dos poleas en total, como vamos aquí, vamos a tener que realizar una fuerza a la mitad de la carga, a diferencia de la anterior. En el ejercicio anterior nosotros tendríamos que hacer la misma fuerza en este ejercicio, en esta polea fija. Si queríamos levantar este elemento que pesa 600 newtons, entonces también tendríamos que ejercer una fuerza de 600 newtons. Pero cuando ya empleamos dos poleas o más de allí en adelante, entonces nuestra fuerza se va a reducir a la mitad para levantar esta carga. Entonces, allí es donde vamos a obtener una ventaja mecánica o vamos a obtener un esfuerzo físico menor en este caso, porque nuestra fuerza se va a reducir a la mitad. Entonces, cuando hay una polea fija y una móvil, la fuerza se reduce a la mitad. Entonces, miremos lo siguiente. La fórmula sería que la fuerza, F es la fuerza, va a ser igual a esta carga dividido 2, ¿sí? Entonces, podemos experimentar aquí, aplicando esta fórmula en el ejercicio aquí, tendríamos entonces que nuestra fuerza, que tendríamos de 600 newtons, aplicando la fórmula que teníamos aquí, si aplicamos, nuestra carga es de 600 newtons y la queremos levantar, entonces vamos a tener una reducción a la mitad. Ya no sería aquí en este caso, voy a hacer un cambio porque lo escribí incorrecto. Entonces, al aplicar la fórmula, vamos a observar que la fuerza va a ser igual a la resistencia, en este caso los 600 newtons, y lo vamos a dividir en 2. Quiere decir que vamos a tomar 600 dividido 2. Por lo tanto, la fuerza que vamos a aplicar aquí se nos va a reducir a la mitad y sería entonces de 300 newtons. Aquí tengo escrito 600, pero es 300 newtons porque se nos reduce a la mitad. Esa es la ventaja mecánica que nos aporta las poleas compuestas o los polipastos. Sin embargo, hay un inconveniente, si lo queremos llamar así. El inconveniente es que si tenemos que elevar esta carga que tenemos aquí, la tenemos que elevar 10 centímetros del piso, entonces no va a ser suficiente con tirar la cuerda 10 centímetros. En el ejercicio anterior veíamos que si yo quiero levantar 10 centímetros esta carga en una polea fija, entonces también debo tirarle de la cuerda 10 centímetros. Pero en el caso de los polipastos que implican más poleas, entonces ahí se nos va a multiplicar. Si en la fuerza dividimos por 2, que nos da 300 newtons, en la distancia entonces vamos a multiplicar. ¿Qué quiere decir? Que este elemento que tenemos aquí, esta carga, si la queremos levantar 10 centímetros del piso, entonces vamos a tener que alar y girar de esta cuerda el doble. Entonces aquí tendríamos la fórmula. La distancia de la fuerza va a ser igual a la distancia de la resistencia por 2. Si la desglosáramos aquí, decimos que esa distancia de la fuerza, que son 10 centímetros, la multiplicamos por 2, nos va a dar 20 centímetros. Quiere decir que al levantar esta carga, para poder levantar esta carga de 10 centímetros, debo alar esta cuerda el doble, o sea, 20 centímetros. Allí de pronto diríamos que es el inconveniente de las poleas. Entonces, resumiendo y concretando, cuando estamos trabajando con poleas compuestas o polipastos, la fuerza se nos reduce a la mitad, pero la distancia se nos duplica. Estas serían las fórmulas que tendríamos que tener en cuenta. La fuerza aquí entonces se nos divide y se nos reduce a 300 newtons, pero la distancia la multiplicamos y nos va a aumentar los 20 centímetros. Vamos a explicar un poco más concreto con otro ejercicio donde vamos a ver más poleas. Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos, bueno, me revolví, voy a pasar al siguiente. Aquí se fue a devolverme. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hablar de una polea compuesta y polipastos, de lo que hemos venido hablando. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí otro polipastos, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, tenemos otro polipasto. Voy a poner un momentico el láser. Y en este polipasto nosotros vemos que tenemos dos poleas fijas
y 2 poleas móviles, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta que la fuerza total, la fuerza que vamos a ejercer para levantar este peso, ¿sí? Va a ser igual, o sea, la tenemos que tener, que vamos a girar, va a ser igual a la fuerza, a la resistencia dividido el número total de poleas. Quiere decir que para poder levantar este peso que tenemos aquí, la fuerza que voy a ejercer, que voy a tirar en la cuerda, va a ser igual a tomar el valor de ese peso y dividirlo sobre la cantidad de poleas que tengo allí. Entonces, en este polipasto podemos observar que tenemos 2 poleas fijas, la número 1 y la número 2 son 2 poleas fijas. Y el movimiento que ellas van a hacer va a ser giratorio, solo van a girar, o sea, el movimiento que hacen siempre las poleas fijas solamente consiste en girar. Sin embargo, tenemos 2 poleas móviles, la número 3 y la número 4. Estas poleas móviles están sujetas aquí a la carga que vamos a levantar. Y estas poleas móviles pues ejercen 2 movimientos, uno giratorio, pero también un desplazamiento hacia arriba, como lo podemos ver aquí. Entonces, si fuéramos a calcular la fuerza que vamos a emplear en este polipasto, vamos a aplicar esta fórmula. Retomando esta fórmula, vamos a decir que la fuerza va a ser igual al peso, o sea, los 600 newtons de la carga que vamos a levantar. Y lo dividimos en el total de poleas que tenemos. Si tuviéramos 8, lo dividimos en 8. Si tenemos 6 poleas, las dividimos en 6. Pero en este caso tenemos 4 poleas. Entonces vamos a dividirlo en 4 poleas y eso nos dice que es 150 newtons. ¿Qué quiere decir? Que con una fuerza de 150 newtons aquí yo voy a levantar una carga de 600 newtons. Quiere decir que eso es una ventaja considerable, una ventaja mecánica que nos aportan las poleas para levantar ese peso, porque se nos reduce considerablemente la fuerza que tenemos que emplear aquí para levantarle el peso empleando diversas poleas. Entonces, cuando se juntan varias poleas y se alinean, pues se están formando algo que se llama un aparejo. Entonces vamos a ver que en diversas máquinas van a emplear muchas poleas para reducir el número de la fuerza que se tiene que emplear para levantar una determinada carga. En cuanto a la distancia, si deseamos levantar este peso, estos 600 newtons los queremos levantar del piso 10 centímetros, entonces vamos a aplicar la fórmula de la distancia, donde nos dice que la distancia de esta fuerza, cuánto vamos a hablar de la cuerda, cuánto tenemos que tirar para levantar estos 600 newtons, nos dice que va a ser igual a la distancia de la resistencia por el número total de poleas. Entonces recordemos siempre que la fuerza se divide, se disminuye, pero la distancia sí se nos va a multiplicar. Entonces resolviendo esta fórmula tendríamos que la distancia va a ser igual a tomar la distancia de la resistencia que tenemos aquí del piso, los 10 centímetros, y lo vamos a multiplicar por el número de poleas que tenemos, o sea por 4, y eso nos da 40 centímetros. En conclusión, para levantar una fuerza de 600 newtons, una carga de 600 newtons, debo emplear solamente una fuerza de 150 newtons, pero si voy a tener que tirar un poco más de cuerda, necesito entonces alar esta cuerda 40 centímetros. Así entonces estaríamos en los diversos ejercicios aplicando estas fórmulas para hallar la distancia, para hallar la fuerza. Espero entonces que nos haya quedado claro. Concluyendo entonces, tenemos que cuando empleamos muchas poleas, entonces eso nos va a disminuir la fuerza que tendríamos que emplear y nos aporta una gran ventaja mecánica. Como pueden ver, así es como funcionan las poleas, es muy sencillo, matemáticamente no es difícil de despejar las fórmulas o de realizar los respectivos cálculos. Y esto nos ofrece muchas ventajas en las máquinas actuales que tenemos, bien sean los ascensores, las grúas, las máquinas que tenemos en los gimnasios y las diversas aplicaciones que podemos encontrarle actualmente en nuestro contexto al uso de esta polea. Bien, espero que les haya quedado claro y hayan tomado muy bien sus respectivos apuntes.